Muy buenas tardes. Me pareció interesante lo que se estuvo debatiendo esta mañana y voy a tomar eso como para empezar. Es referente a lo que se refiere, valga la redundancia, la traducción, el traductor, idiomas. Entonces, voy a empezar de la siguiente manera. Maitei Lore Magmabape. Un saludo cordial para todos. Es en el idioma guaraní. She ayu Paraguay. Yo vengo de Paraguay. Sherera, mi nombre es Esther Malosevich. Coape ya ñandeatu, yaikua hawa o umi o yaikua unwa. Estamos reunidos en búsqueda de ese saber no sabido. Es un privilegio para mí presentar esta mesa número 5 a los compañeros Leandro, Aide, Laura y en primer lugar el trabajo de Leandro Gómez con ustedes. Hola, ¿se me escucha? Bueno, yo tengo una diapositiva, no sé si... Bueno, voy a comenzar con la siguiente día, una especie de cita de un autor, de un antropólogo estadounidense que se llama Anthony Seger, que dice: al igual que el tiempo y el espacio no son percibidos por la gran mayoría de las sociedades humanas como un continuo y una cuadrícula regular, el sensorium rara vez se concibe en términos estrictamente biológicos. Los 5 sentidos reciben diferentes énfasis y significados en las distintas sociedades. Un determinado sentido puede ser privilegiado como modo sensorial. Es importante analizar la forma en la que las personas piensan que perciben. Habría que agregar ahí, en cada cultura, ¿no? Parece que es un poco lo que se está debatiendo y lo que se viene debatiendo en Apola hace algún tiempo. Las concepciones diferentes sobre distintos puntos no reductibles a la biología. Bueno, el tema de mi investigación, en realidad voy a tratar de ser lo más resumido posible y tratar de no leer. El tema de mi investigación es sobre el objeto mirada en Lacan. Hice primero un recorrido por diferentes autores, en la siguiente diapositiva, lacanianos. Bueno, ahí tienen, explorando qué se sabe o qué se dice en torno a la mirada. Lo que destaqué a partir de todos estos autores fue que en su gran mayoría todos destacan el trabajo que Lacan realiza sobre la mirada en el seminario 11, y el principal objetivo de todos esos textos en general es ilustrar las tesis de Lacan, o sea que se dedican a mostrar cómo las tesis de Lacan son verdaderas, ya sea por el arte, ya sea por la historia, ya sea por los mitos. De diferentes maneras intentan justificar las hipótesis. Otra característica de todos estos textos es que tienen una aproximación ametódica a la cuestión. Es decir, que no es que proponen una idea, la van desarrollando, la argumentan, sino que la van enfocando de diferentes cuestiones y parece más una cuestión ensayística. Finalmente, últimas 2 cuestiones que me gustaría destacar antes de ingresar en el tema, es que las construcciones que hacen también estos autores no interrogan los límites o la validez de las hipótesis de Lacan, que para mí es un problema. Y finalmente, estos trabajos no tienen ninguno referencias a estudios antropológicos. O sea, relevan historia, mitología, arte, un montón de aspectos, pero nunca se refieren a estudios antropológicos sobre la cuestión de la mirada. O sea, se van a hablar de la mirada y no refieren a cuestiones antropológicas. Primer punto. Otro punto que me faltó destacar es que hay un problema, me parece importante, que es que ninguno propone una teoría de la visión. Dan como que si se entendiera qué es la visión. Todos quieren explicar qué es la mirada y saltean la cuestión de preguntarse qué es la visión o tratar de dar qué es la visión para el psicoanálisis mínimamente, ya que tendría una diferencia a la cuestión de proponer la mirada. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora, en función de ese recorrido, es tratar de analizar la propuesta que da Sartre en El ser y la nada sobre la mirada, la propuesta de Lacan y alguna aproximación a partir de la antropología
que se llama antropología de los sentidos, que es una rama de la antropología que se desarrolla en los años 80 y que se dedica a estudiar cómo se percibe en otras culturas o cómo esas culturas conciben la percepción o cómo es la experiencia perceptual en otras culturas. Muy interesante. Le Breton es como el más conocido, pero Howes, se escribe Howes, es como el primer gran referente y es estadounidense. Bueno, en la siguiente diapositiva. Comienzo con la primera cuestión. Como se sabe, Lacan utiliza en el seminario 11 la referencia a Sartre cuando tiene que hablar de la mirada en el capítulo que se llama La existencia del otro. Ahí Sartre y trae el tema de la mirada para indicar cómo yo me constituyo en relación a un otro. Todo el problema de Sartre es que hay un sujeto anonadante o nadificante o nihilizante, depende de la traducción, que lo que hace es ver el mundo a partir de ese punto fijo y ordenar todo en categorías objetivantes. O sea, estoy yo como eje del mundo y todos los otros son objetos. Entonces dice, en esa lógica, el otro también es un objeto para mí. Entonces se pregunta Sartre, bueno, ¿cuándo yo puedo reconocer que hay una otredad, hay un otro que no es un objeto? Y ahí es que introduce la mirada. El ejemplo que pone Sartre, entre muchos otros, que me parece más interesante porque siempre se destaca el del bouguerista, es el de la plaza pública. Él dice, yo entro a una plaza pública y en la plaza imaginen que no hay nadie. Está solamente la plaza, está el césped, los árboles, algunos otros objetos, y todo eso se despliega ante mí, que soy el centro irreductible de ese campo visual. Sin embargo, dice, puede pasar una segunda cosa, y es que de pronto me encuentro con un observador, con alguien que me mira. En ese momento, dice Sartre, yo soy un ser para un otro. Entonces, en ese momento me descubro, dice, como siendo observado, como yo siendo objeto de la mirada del otro. Entonces, las categorías se cambian. Dejo de ser yo el centro y soy un objeto en la centralidad de un otro. Eso es lo que está en la siguiente. Bueno, eso es la referencia de Lacan. Dice, la mirada tal como la concibe Sartre es la mirada que me sorprende. Y me sorprende porque cambia todas las perspectivas, las líneas de fuerza de mi mundo y lo ordena desde el punto de nada donde estoy en una especie de reticulación radiada de los organismos. Reticulación radiada significa como una red que va en círculos. Entonces, yo soy el punto central de esa red que va en círculos y de pronto estoy ubicado en la red del otro. Ese es el fenómeno de la mirada en Sartre, ¿no? Cuando el sujeto que se cree volitivo y organizador del mundo se descubre siendo un objeto. Hay que destacar acá dos cuestiones que podríamos llamar que este es un problema tópico, ¿no? Porque por un lado tenemos el sujeto de la visión centrado y en otro momento tenemos el sujeto descentrado a partir de la mirada del otro. Y esto tiene un efecto perturbador que se puede dar por la sorpresa, por la vergüenza, por el miedo. Pueden producirse un montón de fenómenos, incluso la angustia, a partir del encuentro con la mirada del otro. Esta es la versión sartreana del problema. La versión que va a proponer Lacan a partir de una narración personal es la siguiente. La siguiente, ahí está. Que esto es conocido, así que lo salteo, pero más o menos, no sé si recuerdan, Lacan es un joven de 20 años, un joven intelectual de 20 años que se sumerge, dice él, en una especie de aventura y va con un pequeño barco pesquero junto a otros pescadores a alta mar, y un tal Petit Jean, pequeño Juan, le dice que ves esa lata que está allí. Sí, le dice Lacan, bueno, esa lata, ve, acá está al final, dice, en la siguiente diapositiva, ¿ves esa lata? ¿La ves? Pues bien, ella no te ve. Y lo que dice Lacan es que este chiste que le hace Petit Jean, pequeño Juan, a él no le causa mucha gracia, y entonces se dedica a indagar por qué no le causa tanta gracia ese chiste, que le dice, ve la lata, ella no te ve. Entonces Lacan dice que la lata sí lo ve,
En realidad dice que la lata lo mira desde el punto luminoso y todo eso que siempre se escucha. ¿Cuál es el tema acá en la cuestión? Es que lo que Lacan destaca es que desde el punto de vista de la lata, como si la lata lo viera desde allí, lo que le retorna es esta cuestión de que él está entre medio de pescadores que se ganan la vida luchando contra la naturaleza, y él es ahí una mancha, dice él, algo inenarrable. O sea, es un intelectual metido entre un montón de tipos que estaban trabajando, que visto desde la perspectiva de la lata era como alguien que desentona con toda la situación. ¿Se entiende? Eso es lo que no le causa gracia. Dice, los tipos se daban cuenta de esto y me lo hacen saber con ese chiste. Y ahí yo caigo en la cuenta de que estoy ahí como totalmente descontextualizado. ¿Qué hace la lata entiendo yo, en esta cuestión? Lo que introduce es la red significante. ¿En qué sentido? Porque entra en escena una serie de elementos que constituyen la situación. Por ejemplo, la cuestión de los estratos sociales, las condiciones de vida de cada uno, el lugar que tiene Lacan en la escena, cómo lo conciben los otros. Todo eso no está en ningún lugar, ¿sí? Todo eso se empieza a aparecer a partir de que se pone en vista la cuestión de la lata y cambia. O sea, la situación se organiza, podríamos decir, a partir del punto luminoso de la lata. Entonces Lacan se descubre desde otro lugar. Acá también encontramos en todos los capítulos que corresponden a la cuestión de la mirada, cómo la visión se perturba a partir de un elemento opaco que representa la alteridad absoluta, y que a eso Lacan lo va a llamar la mirada, que no necesariamente es la mirada de nadie, sino cualquier cosa que perturbe al sujeto de la visión, que en alguna manera lo descentra. Si puede ser la siguiente día. Lacan se va a servir de este gráfico donde va a ubicar de un lado la mirada y del otro lado la visión. O sea, la mirada soy yo, la visión soy yo que organizo el mundo, la mirada es cuando un elemento exterior perturba mi organización y de alguna manera genera cualquier tipo de perturbación. Ese tipo de organización yo lo encontré en una cita en los cuadernos de Leonardo da Vinci. O sea, lo que Lacan escribe así está ya planteado por Leonardo da Vinci, que es el cruce de los dos triángulos. A lo largo de la clase Lacan va tomando distintos ejemplos, ¿no? De la angustia, la vergüenza, el estadio del espejo, de la mujer que se ve, que se encuentra observada. Pero lo que más me interesa a mí es que la pregunta clave ahí es ¿cuál es el sujeto de la visión que resulta perturbado y cuál es el estatuto de ese sujeto que resulta perturbado por cualquiera de estos fenómenos? Para los lacanianos, como no lo trabajan, entiendo yo, le parece que eso es un dato, como que la visión no es necesario explicarla porque todos vemos, eso es un dato, todos saben lo que es ver, no hay que explicárselos ni teorizar al respecto. Entonces lo que hay que teorizar es solamente la mirada o el objeto mirada. Entonces entiendo que ellos confunden visión con percepción. Creen que la visión es la percepción de los objetos simplemente o el registro que hacen los diferentes sistemas físicos de las cosas que suceden afuera. Con lo cual desconocen por completo el papel de la variación histórico-cultural en la constitución de la experiencia visual o la subjetividad visual. ¿Qué quiero decir con esto? Que para que se sucedan esos fenómenos en donde yo me descentro y eso me perturba, tiene que haberse constituido una subjetividad que cree que es el centro del mundo, que cree que es individual y que cree que es volitiva en el acto de ver. O sea, que el acto de ver es algo que esa subjetividad hace. Si no está en esas condiciones, el descentramiento no es posible porque no hay centramiento. Entonces, en regímenes visuales alternativos, el descentramiento no es posible porque no hay centramiento. No me voy a meter en cómo se produce el centramiento, es una cuestión histórica que incluye al individualismo, incluye al advenimiento de las técnicas pictóricas, un montón de cuestiones, pero tiene que ver con el sujeto, o podríamos llamarlo así, la subjetividad occidental, que es un individuo que se ubica en el centro de la escena del mundo
y que se autopercibe como soberano en el acto de ver. Ese es el sujeto que se perturba. No es, por eso la mirada no es un fenómeno universalizable, como creen los lacanianos. Esto no queda tan claro, perdón, en las dos narraciones, porque tanto en el ejemplo de Lacan como en el de Sartre aparece el descentramiento, pero nunca está en cuestión si eso es para todo el mundo o es solamente para Occidente. En Antropología del Cuerpo y la Modernidad, en el siguiente, Le Breton dice esto. En realidad la cita en Bellas Artes, dice: la noción de persona en el sentido occidental no se encuentra en la vida social y en la cosmología tradicional kanaka. A fortiori, el cuerpo no existe, al menos en el sentido que le otorgamos hoy en nuestras sociedades. El cuerpo, el caro, se confunde con el mundo. No es el soporte o la prueba de una individualidad. Aquí él no está fijada y ya la persona está basada en el fundamento que le hacen permeable a todos los efluvios del entorno. Lo que él dice ahí es que la subjetividad kanaka, no sé si leyeron el libro o si leyeron el libro de Occamo, que también se estuvo comentando, él está hablando de ese libro. Ellos dicen que su cuerpo nombran a su cuerpo con los mismos términos que nombran a la naturaleza, y dicen que su cuerpo es parte de la naturaleza. Y todo lo que le pasa a la naturaleza le pasa a ellos, y todo lo que le pasa a ellos le pasa a la naturaleza. O sea que no puede haber descentramiento en esa relación de inmixción. ¿Cómo producir un descentramiento o alguien descentrándose si él es parte del mundo y el mundo es parte de él? O en estas cosmologías que veíamos donde el sujeto es concebido como un conjunto de relaciones. No hay posibilidad de descentramiento ni perturbación. Estamos viendo los límites de la hipótesis de Lacan respecto a la mirada. En un libro de un autor que se llama Peter Nadas, que se llama Cuidadosa localización, el siguiente, dice: cuando la aldea hace o percibe algo, entonces ni la acción ni la percepción tienen un sujeto, una persona. Es decir, las personas implicadas en la acción o en la percepción son devoradas ritualmente por la conciencia colectiva y sus experiencias se atribuyen al nombre genérico que representa el lugar. Que era un poco lo que estaban hablando recién, que las personas no tienen lugares, sino que los lugares tienen a las personas. Lo que dice también es de eso, es de las percepciones. Yo no tengo una percepción. Esta no es mi percepción, es una percepción colectiva. Nuevamente, en este tipo de subjetividad, esta construcción de experiencia visual en otras culturas, no es posible el descentramiento ni la lógica de la mirada que proponía Lacan. Porque yo no soy un sujeto individual, yo no soy el que está percibiendo y la visión no es un acto perceptivo. Incluso hasta el siglo XV, XVI, la teoría de la visión no era esta teoría que tenemos nosotros de que yo veo el mundo y lo veo de manera casi objetiva, o yo reflejo el mundo, que es también una teoría filosófica, sino que era como que yo tocaba las cosas. Era otra teoría de la visión. Obviamente tienen que tener en cuenta que en esas otras teorías de la visión son constituyentes de experiencias visuales distintas y además no están basadas en la biología, o su biología no es la biología de nosotros. O sea, ellos son plantas o ellos son una cosmovisión parte del mundo. Todo el mundo son ellos y ellos son todo el mundo, o ellos son la comunidad. Entonces, en estas culturas los participantes viven en una profunda inmixción al punto que tanto la percepción como la acción asumen una forma colectiva. Se ve y se escucha en común. Las acciones no se atribuyen a ningún sujeto concebido como individuo aislado en sí mismo. Las acciones y las percepciones son impersonales y no hay nada del sujeto centrado y amenazado por su descentramiento. Estos estudios reclaman entonces marcos filosóficos distintos a los propuestos por Sartre o Lacan, que son como el mismo en cierto punto en esta cuestión. Y, por ejemplo, reclaman estudios como el de Merleau-Ponty, donde aparece la idea él habla del quiasmo, que es como el entrelazamiento. Y es lo que Lacan destaca, en realidad no toma de Merleau-Ponty.
Él habla del entrelazamiento, pero el problema con el entrelazamiento de Merleau-Ponty es que es una relación recíproca. Yo veo, las cosas me ven, pero eso no me produce ningún tipo de angustia, como una relación continua. Y a Lacan sí, cuando las cosas me miran, eso me produce angustia. Van a ver que Le Breton toma un montón de veces a Merleau-Ponty y sobre todo lo visible y lo invisible. Bueno, quisiera cerrar nomás con tiempo récord. Quisiera cerrar indicando que la hipótesis de Lacan no es falsa, no es una hipótesis falsa, al contrario, se muestra muy útil si se la reduce al occidente moderno. Ahora bien, esto para mí, o para nosotros, entiendo, es una ganancia porque la vuelve falsable. Es decir, que es una hipótesis que funciona en cierto campo restringido y que pueden imaginarse las condiciones que la pondrían a prueba y los lugares en los cuales ya no fuera posible sostenerla. El problema con el lacanismo, entiendo yo, en estos estudios que fui viendo, para resumirles, es que hacen de la mirada una cuestión estructural y como hacen de la mirada una cuestión estructural, eso es universal. Sustituyen naturaleza, como estábamos hablando hoy, por estructura. Cuando es por estructura, es por naturaleza, entonces no necesitan estudiar antropología, ni cómo conciben la mirada de los otros pueblos, ni cómo conciben las experiencias, no lo necesitan porque tienen hipótesis de estructura. La voz, el objeto mirada, todas esas cuestiones que dan explicaciones absolutas y poco situadas de la cuestión. Bueno, eso nomás. Bueno, buenas tardes. Lo que quiero presentar es una lectura crítica a la noción de falta, en esta ocasión absolutamente restringido a la concepción del malestar en la cultura, ¿sí? Lo aclaro porque es una noción que en el campo del psicoanálisis prolifera, articula con muchísimas redes conceptuales. Entonces, la noción de falta en el rango de el malestar en la cultura. En esta primera instancia, entonces, la idea es poder formalizar como problema teórico que se plantearía para el psicoanálisis cuando interrogamos qué valor epistemológico es el que se propone sobre la noción de falta. La idea que dio lugar a este desarrollo se genera en la conjunción de lo que trabajó Alfredo Edelstein, tanto en relación a posmodernidad como también y fundamentalmente a la lectura que él nos propone sobre la obra de Marshall Sackling. Y claramente el avance de esta idea se articula con el diagnóstico de época que sostiene nuestro PIC, Freud y el malestar. El primer apartado que vamos a trabajar es el que reúne algunas de las ideas presentes en el escrito de Freud, el malestar en la cultura. Aún a riesgo de simplificar, me permito plantear que una de las líneas centrales de este texto formula y sostiene una tensión entre una idea de individuo humano y una hipótesis sobre la cultura. Sostener una tensión entre la particularidad del sujeto y la cultura no lo entiendo como un inconveniente de por sí, todo lo contrario. Creo que el punto es cuando esa tensión se define como irresoluble por estar signada en el antagonismo irreductible entre las exigencias pulsionales y la restricción impuesta por la cultura, tal como lo sintetiza Strachey en la introducción al escrito de Freud. Este procedimiento teórico se apoya en una construcción que otorga una identidad neta, ontológica, al individuo como expresión de las características generales de la especie humana. En ese sentido,
un conjunto de pulsiones que tienden a imponerse en cada uno de los individuos desatan el conflicto para la vida en comunidad, porque lo común a todos es justamente esa tendencia a tomar al otro como destinatario de la emoción sexual o agresiva, según sea el caso. Esto lo podemos leer en la siguiente cita. Van a observar que es la misma cita que nos presentó Alfredo ayer, ¿sí? El ser humano no es manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir su dotación pulsional una buena cuota de agresividad. En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Interrumpo ahí la cita porque da miedo. Me da miedo verlo, tenerlo cerca. Si así queda definido el individuo humano, la cultura, por su parte, es pensada como el espacio de freno, regulación, o si se prefiere, de restricción a esos impulsos naturales. Sin embargo, en su estatuto opuesto a la naturaleza, su función, evaluada en términos absolutos, es considerada fallida. Freud no escatima ejemplos tomados de la historia para avalar su hipótesis. Podemos leer en este texto la noción de cultura entendida en términos restringidos, caracterizada por aspiraciones de racionalidad y equilibrio relacionada con la idea de lo culto. A su vez, desde esa concepción de una cultura racional y ajustada a las leyes, Freud le adjudica la capacidad de participar en las formaciones psíquicas del individuo al servicio de limitar la irrupción de las pulsiones en la vida social. Pareciera localizarse en este punto un modo de articulación entre la interioridad del individuo y el mundo externo. En la siguiente cita podemos sintetizar lo central. La cultura tiene que movilizarlo todo para poner límites a las pulsiones agresivas de los seres humanos, para sofrenar, mediante formaciones psíquicas reactivas, sus exteriorizaciones. Aún sin avanzar en los distintos capítulos que Freud destina a establecer las complejidades de la conciencia moral, el superyo, el siempre incómodo papel del yo, tensionado entre sus raíces hundidas en el ello y las exigencias de la vida civilizada, ya podemos localizar el eje de nuestro interés. También, como parte de la complejidad de su sistema teórico, presenta la condición evolutiva del ser humano que pareciera medir su progreso en la eficacia de la cultura, pero que arrastra esos primeros pasos del hombre primitivo, tal como Freud lo piensa, y veremos su vigencia en lo que él considera los salvajes, el niño y el neurótico. Esto nos indica un criterio de universalidad que implica una esencia en lo humano, tanto para el orden de la sexualidad y su función bien distinguida entre varones y mujeres, como también de la agresividad mortífera hacia los otros, que puede incluir la autodestrucción en tanto más falle la cultura. En este sentido, no resulta sencillo ni lineal entender cómo opera la condición del malestar. ¿Es estrictamente el malestar que se genera en el individuo por la renuncia pulsional en nombre de una vida en comunidad? ¿Es la falta de eficacia de la cultura que no alcanza a garantizar una vida feliz en el disfrute de la racionalidad y el refinamiento? Probablemente el punto sigue siendo lo que Strachey presenta en su introducción, el irreductible antagonismo entre lo pulsional y la cultura.
Ahora bien, tenemos que incluir un dato, y es el que se refiere a las razones por las cuales a los hombres se les hizo imperioso agruparse y luego generar el progreso del conocimiento. Se trata de la fuerza de la naturaleza y su avasallante superioridad a la hora de medirse con la pequeñez humana. Pequeñez que se vincula directamente con el sentimiento de desamparo originario, el Hilflosigkeit, término con el que Freud plantea la situación en el origen del individuo, definida como abandono, desvalimiento y falta de recursos. A partir de lo dicho, ¿cómo pensar el estatuto de la falta en este contexto, en la relación humanidad-cultura según Freud? Pienso que se lo puede formular en 3 registros diferenciables y relacionados entre sí. Primero, la escasez humana, que bien sintetiza el término recién mencionado, en la extensión que le damos en la relación humanidad-fuerza de la naturaleza. Podemos considerar que es una manera de plantear la falta como intrínseca a la naturaleza humana, en tanto es pensada no solamente como su circunstancia objetiva, sino además el registro experimentado y concientizado por el hombre. Un segundo registro es el de el impedimento de satisfacer las mociones pulsionales, que también implican una forma de la falta en la incongruencia de una naturaleza humana que por una parte exige lograr su destino y por la otra se ve privada de su objeto de satisfacción. En este sentido, la pérdida se establece como una insatisfacción que persevera en la falta. Tercero, por último, se formula la falta en los términos de la sanción legal y moral presente en la cultura, lo que la establece en términos simbólicos como falta al requerimiento normativo que exige la vida en sociedad. Es interesante señalar que en buena medida ni siquiera es necesario transgredir fehacientemente el orden de alguna forma de legalidad para que esté presente el registro de la falta. Solo con desear lo prohibido alcanza. Cerramos con esto el punto sobre Freud y abrimos a tomar el contexto en Jacques Lacan. El contexto que voy a tomar, que es muy puntual por razones claramente de extensión, es el que va a situar Lacan respecto del deseo y su articulación con la noción de cultura y falta, y que es la clase del 3 de junio de 1959, que corresponde al seminario 6, el deseo y su interpretación. En el inicio de esta clase, él señala la complejidad que entraña en la tarea de los analistas el establecimiento del deseo. Plantea entonces que abordar esa complejidad me parece que nos exige situar uno de los pasos que sería de necesidad lógica y que es el que permitiría construir la dialéctica del deseo. En ese sentido, hay una primera mención necesaria y que es al sujeto y al inconsciente. Puestos estos términos de tal modo que son elementos indisociados. Uno va a llevar necesariamente al otro. Se trata de la modalidad del sujeto a partir de la existencia del inconsciente. Sin embargo, él no va a dar una continuidad explícita a estos dos términos, ya que su planteo en esta clase es retomar la línea de lo que estaba trabajando en la clase precedente y que es el término ser. Lo va a presentar aclarando que no lo está pensando al ser como un elemento previo al pensamiento, ¿sí? Ubicado entonces conceptualmente como siendo de lo real, pero que no puede estar más que en lo simbólico. Se trata de aquello que implica decir que algo es.
Esto nos deja advertidos que se trata de lo que el lenguaje o los significantes habilitan. Su localización es en el intervalo, esto es textual, donde es el menos significante de los significantes. Ese intervalo implica que está en juego una cadena significante en relación al inconsciente, que va a subsistir a partir de la fórmula todo sujeto es ninguno. Esta fórmula establece la diferencia entre el uno del ser y la condición de ninguno para el sujeto, como ninguno es la forma de aparecer del sujeto barrado. Para sintetizar, por razones de extensión, podemos adelantar que al estar en juego una hipótesis de sujeto que no se establece por el ser, congruentemente no habría objeto de deseo que le corresponda per se. Por lo tanto, la otra diapositiva, es evidente que esto está enlazado al hecho de que en el nivel del deseo, el objeto capaz de satisfacer no es, como mínimo, de simple acceso. Diremos incluso que no es fácil dar con él, y esto se debe a razones estructurales en las que más adelante trataremos de penetrar. A continuación, Lacan pone en escena, sin explicitarlo, un cuestionamiento a las fases evolutivas freudianas con sus respectivas correspondencias de los objetos, ¿no? Las fases y cada uno de los objetos. Y se va a preguntar irónicamente si acaso fuera el objeto del deseo el más maduro de los objetos, o sea, el genital, entonces, ¿qué pasaría en tanto se sigue presentando, digamos, la división del objeto? Él a lo que se está refiriendo en esa cuestión particular es a la división entre el objeto de amor o ternura, donde habría unicidad con el otro, y el plano donde ese mismo otro es instrumento de deseo, ¿sí? O sea, está marcando esta distinción que evidentemente no se correspondería con esa hipótesis de la madurez, la genitalidad, en la unicidad del objeto y el sujeto que desea. Relaciona esta idea con la tradición religiosa que va a distinguir entre la pasión y la carnalidad y el amor de caridad. En un desarrollo que avanza en esa línea y que suma a lo que Lacan designa el horizonte moral e incluso social, plantea lo que vislumbra como algo presente en la experiencia contemporánea, la noción de no podría haber satisfacción de cada uno sin la satisfacción de todos. Eso es textual. En lo que traza, una contradicción flagrante, porque si damos lugar a la libertad en el deseo, ¿cómo podrían acceder todos a esa libertad si esto implica la libre disponibilidad para cada uno de su deseo? A lo que concluye que la cuestión del deseo está en el primer lugar de las preocupaciones de los poderes, de la forma en la cual se lo pueda administrar en lo social y colectivo. Es en este punto donde aparece el planteo. La cuestión es siempre atemperar cierto malestar, el malestar en la cultura, como Freud lo denominó. No hay otro malestar en la cultura que el malestar del deseo. Tomando en cuenta lo desarrollado hasta acá y la cita precedente, la comparación que se puede leer entre el artículo de Freud y el planteo de Lacan es, en primera instancia, el desmontaje de la naturaleza del ser humano expresado en el individuo, a partir de la concepción del sujeto del inconsciente, que lejos de definirse como el uno del ser, individuo, es ninguno. También podemos vislumbrar otro criterio para pensar el campo de la cultura al incluir la religión, lo político y el mismo discurso del psicoanálisis. Pues Lacan está incluyendo al discurso del psicoanálisis, entendido en este caso como la tradición freudiana que propugna en la genitalidad
la madurez del individuo. Aún en la amplitud de lo que Lacan designa como los poderes, es factible leer una consideración diferente a la modalidad planteada por Freud, no tanto por la lista de instituciones que cada uno cite, ya que también en el escrito de Freud está presente religión, política, sino por la complejidad establecida en las contradicciones de carácter dialéctico. En Freud se trata del antagonismo entre dos términos de distinta índole, la naturaleza humana, la racionalidad de la cultura. En Lacan está en juego la relación dialéctica entre dos espacios, sujeto-cultura, que comparten la misma estofa en tanto campo del lenguaje. Para cerrar este punto, diremos que la noción de falta que se puede establecer en este breve recorte es el de la falta en ser del sujeto. Falta que afectará la relación al deseo, en tanto el descentramiento del objeto, pero también del sujeto, algo que Lacan localiza en la estructura, incluyendo en esto su condición intrínseca de insatisfacción. Conclusiones. Reservé para este punto el eje metodológico, que es el que organiza nuestras investigaciones, el PIC. A partir de la lógica del diagnóstico que se propone desde los conceptos centrales, resulta evidente la crítica a la concepción de la falta presente en la obra freudiana, la tendencia a la biologización fundada en la naturaleza, el individualismo que se pronuncia con la identidad del individuo como unidad de la especie y el nihilismo presente en el antagonismo irresoluble. Podemos plantear que la respuesta de Freud va en la misma dirección que la razón del problema del malestar. Por otra parte, si bien en buena medida el conjunto de argumentos que fundamentan nuestro diagnóstico se basan en la propuesta de Lacan, recordaremos que trabajamos con el método otro Lacan, tal como lo plantea Alfredo Edelstein. Para mí es método, el otro Lacan. Esto implica que si bien la falta en ser es una respuesta congruente a la lógica del PIC, no podemos omitir que nuestro diagnóstico es de época y en ese sentido el problema de la falta en relación al sujeto y el deseo es planteado por Lacan como una relación intrínseca de insatisfacción, como una invariante a pesar que establece que el sujeto con el que trabajamos es el sujeto de la ciencia moderna. Podemos hipotetizar que tal vez el problema es atar el deseo como insatisfecho a la falta en ser, que probablemente sitúa la condición del ser como un aspecto que recorre universalmente a la humanidad toda. ¿Se entiende? Digo, me parece que el tema es calcular entonces que el problema del ser al que le podemos responder con la falta en ser es que es un recorrido universal, que atraviesa universalmente. Voy a cerrar con una cita de Alfredo Edelstein de la clase 5 del seminario del 2022, donde es una cita escuchada, no leída, ¿no? Las pulsiones, lo que mueve, viene de la sociedad y el deseo de la cultura. La energía proviene de la sociedad y el deseo como registro de lo que falta, aclara, no aquello que como objeto puedo desear, proviene de la cultura. A lo que agrego yo, proviene de esa cultura que no puede leerse en el continuo de una hipotética esencia universal. Fin. A continuación, el trabajo Lo otro y lo femenino en las prácticas y retóricas coloniales. Otra lectura posible, a cargo de Laura Solano. Bueno, vale.
voy a subir un poquito el volumen porque lo bajé. Sí. Ahora está. Ahí está. Escucha bien ahí, ¿no? ¿Listo? Ahí está. ¿Puedo comenzar? Perfecto, Laura, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces inicialmente me convoca la idea de leer y reflexionar algunos postulados para algunas autoras y algunos autores de nuestra América, ¿sí? De la gran Abya Yala o de las corrientes que han tomado fuerza desde hace varios años, como son los feminismos del sur, las epistemologías del sur, la organización indígena y cimarrona, puntualmente pues en Colombia. Si bien no soy experta en los temas mencionados, me convoca el interés para analizar e interpelar desde el psicoanálisis, considerando su principio de interterritorialidad propuesto por Apola. No desde una comparación, desde una postura de comparación, pues porque sin duda parten de lugares diferentes, sino de un ejercicio de encontrar algunas culturas y divergencias. Bueno, entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, lo otro lingüístico en la retórica colonial. Entonces, retomo aquí el texto Las retóricas coloniales, el otro lingüístico, de Botero en el 2011. ¿Se escucha bien? Sí. Ok. Se escucha bien. Entonces, te invita a la reflexión de lo otro en ese texto, ¿no? A partir de 3 textos literarios considerados sagrados, justificantes de las acciones de la colonia. Son pues elegías de varones ilustres de las Indias de Juan de Castellanos, noticias historiales de Fray Pedro Simón y El Carnero de Juan de Rodríguez. En este texto, Rodríguez retoma estos otros 3 textos de la colonia y lo otro se expone entonces como lo ajeno o lo extraño de la realidad dominante. Remite a lo extranjero desde la mirada griega. En los colonizadores españoles faltaban palabras en la batería para explicar la realidad nueva. Pero a su vez no fue una consideración incluir lo desconocido, pues la misma idea de extrañeza produjo profundo miedo. Posibilidad de desestabilizar y sustituir lo ya conocido, pues este último se consideraba legítimo. Es importante aclarar que la concepción medieval del mundo en la cual se encontraban los conquistadores, lo que no existe es lo no escrito en los libros, como se cita a Cabarca en Botero. Así pues, el nuevo mundo no estaba escrito. Lo nuevo entre comillas, ¿no? En este orden y retomando los textos de Botero, se ubica que donde faltan las letras, falta el método historial, cronológico y la memoria del pasado. Por lo tanto, lo nuevo, lo descubierto no es nuevo en sí, sino nulo, en la medida que no tiene historia y letra que comprendiera el sistema opresor. Me pregunto yo a qué letra se refiere, ¿no? Bueno, ¿qué es lo otro en los relatos coloniales y no granadinos de lo que posteriormente se le asignará al nombre de Colombia? Es la noción que no entra en el marco de la identidad, de la similitud, y por tanto es diferente, no como valor actual, sino como lo monstruoso. Lo otro a través del lenguaje transmuda de extrañeza a marginalidad. Este tránsito transcurre teniendo como antecedentes los relatos medievales que dan el marco contextual de la realidad, es decir, las ideas preestablecidas. También las cruzadas, que fueron la cumbre de la unión entre el Estado y la Iglesia para eliminar al otro. Así pues, en la guía de las expediciones se registra lo nativo por la falta de ser en cuanto al vacío de Dios, lo humano como prevalencia en los modos de vivir más cercano a la bestia y a lo mitológico, la vestimenta poco pudorosa, fornicadores sin fines reproductivos, y además se les describe comedores de hombres ilustres y bautizados. Se arriba a la figura de la cacica la gaitana, referida en términos de caníbal, o desde otro lugar como una guerrera cruenta y aguerrida. Mujer que comandaba más de 9.000 hombres, de quien los historiadores actualmente dudan de su existencia y más bien se considera un mito, apoyados justamente en las narraciones de los españoles, confiando la existencia a los portadores de la escritura dominante. Mencionados apelativos son utilizados
por la retórica colonial para crear ficcionalidad que favorece el discurso colonial, blanco, cristiano, y justifica la violencia en el aniquilamiento del otro y la apropiación del territorio. Lo que importa en la realidad es la introducción de este concepto en la conciencia de la conquista que avala el exterminio del otro. Dice Botero. Para Botero, lo escrito se impone y explica la realidad considerando lo precedido. El mundo existe y existe antes del lenguaje. El hombre lo que hace es nombrar al mundo y agrega nota de pie. Situación contraria ocurre en la traducción judeocristiana, donde primero existe la palabra y por medio de esta se crea el mundo sensible. En este orden, el mundo occidental es un mundo escrito con calografía. Si Colón hubiese escrito que vio sirenas, entonces las sirenas existen. Así las palabras crean realidades conceptuales. Es una escritura que sella el futuro de la nueva tierra, que se presenta como un paraíso, se transforma en una opción de redención para el español y finalmente se convierte en la caldera del diablo. Cierro copias. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, la feminización del indio. Este es un concepto que trabaja la autora, la investigadora Karina Ochoa, y refiere: el móvil de la aniquilación de lo otro, disruptivo del hombre blanco y el dominio del cuerpo, se puede ubicar en la invasión de la colonia española y la Iglesia Católica en feminizar al indio en el discurso y en este acto anularlo como sujeto de derechos. Feminizar implicaba convertirlo en un ser inferior, en condición de tutela perpetua permanente, acoplado a las normas occidentales y creyente del Dios católico. El carácter de indio, abro comillas, se ve intercalado e equiparado por el de ser mujer, como un sujeto inferiorizado y penetrable. La visión paneuropea, como lo plantea Ochoa, propone un marco legal universal y eurocéntrico. La sujeción a mencionado marco impone la mutilación de los sujetos o su feminización, como retoma. Entonces, la feminación del indio o india implica la incompletud en relación a ese marco legal, postura que condice a la negación en su carácter de sujeto social y jurídico. La autora entra en una discusión con los duros de los postulados decoloniales como Dussel y Quintana, y retoma a Dussel diciendo que el otro es interpretado por el mundo europeo a partir de una invención. Si bien fue visto como una alteridad, se evoca la creación de una idea forjada por las ideas que se formaron con encuentros anteriores. El indio se enarbola como el infiel, y más que eso, como la mujer y lo dominado, quedando los españoles como los dominadores. No es causal que la invasión a América se diera posterior a la expulsión de los moros y los judíos en España. Con el antecedente determinante de las casas de brujas, feminicidios que durante siglos lideró la Santa Inquisición a lo largo de Europa, efectuando la quema de miles de mujeres y la constricción a cambio de la adopción del credo, como dice Becky Mendoza, 2014. Como es de suponer, la colonia trae consigo prácticas crueles como el empalamiento y la quema pública, acciones violentas en contra de los y las indígenas en busca del dominio del cuerpo. La colonización impone, como mencionadas prácticas, sumadas a la esclavitud y a la servidumbre, las ideas de género y de raza, conceptos no presentes en las poblaciones nativas, posición política. La figura de la feminización del indio a través de la práctica del empalamiento permite la penetración y el atravesamiento de un palo por los orificios del cuerpo. Palo en forma de pene. Penetración que implica la destrucción del cuerpo, sus órganos y el taponamiento de los agujeros, entre ellos la boca. Así pues, lo femenino es lo otro para la autora. Y por tanto, desde las prácticas colonizadoras es una vía violenta y simbólica para la deshumanización del indio o india
en tanto es incompleto, inferior, bestial e inhumano. No encuadra en los parámetros del marco legal colonial y el sistema social que impone una sola medida a lo otro. Se establece una opinión en un sistema binario en donde lo europeo se asocia a relaciones de trabajo salariales y el al Dios y lo no europeo a relaciones de esclavitud, sometimiento a lo monstruoso y infiel. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Gracias. Lo otro y lo femenino. Bueno, aquí retomo el libro, La mujer y lo femenino, de las autoras Castelli, Maccheroni, y bueno, también ahorita que estuvo como María Inés, Juliana. Bueno, las autoras indican que lo femenino no es más que una construcción derivada de una norma de la que éste escapa. La norma en mención que rige el discurso occidental se asienta en un principio de identidad característico de las lenguas indoeuropeas y en el fundamento antropocéntrico del discurso atravesado por la figura del falo como eje organizador del deseo y la turgencia vital. El falo asumido en su consideración simbólica como significante impar, como símbolo que no tiene correspondencia ni equivalencia, pero sí prevalencia en el discurso, en oposición a lo femenino, referido más bien a su carácter de ausencia, de vacío, de agujero, quedando por fuera de lo simbólico, aunque determinado por esto. También se propone, en las autoras, se propone el efecto feminizante, tomando los seminarios 17 y 18 de Lacan, relacionando con decir lo que se piensa del lado derecho de la fórmula de la sexuación o su relación con el A minúsculo. Lo femenino como una posición en la que se ubica el no todo, en tanto no se puede disponer del conjunto de los significantes. En cuanto a lo otro, en el seminario 3, Lacan indica el interés por el objeto de deseo del otro y puntúa: el yo humano es el otro. En líneas siguientes agrega esta distinción entre lo otro con mayúscula, es decir, el otro en tanto que no es conocido y el otro con minúscula, vale decir el otro que es yo, fuente de todo conocimiento, es fundamental. Sin embargo, esta dialéctica que inicia en mi alienación con el otro entraña la posibilidad de eliminar al otro y a la vez eliminarme a mí. La dialéctica del inconsciente implica siempre como una de sus posibilidades la lucha, la imposibilidad de coincidencia con el otro. En este marco nos encontramos frente a la rivalidad y la competencia característica del objeto. Se propone dar una vuelta más en relación a lo otro, citando de nuevo a Castelli, Maccheroni, entre otras autoras. Ellas refieren: será lo otro de aquel sitio donde se está bien parecido, será lo extraño, lo diferente, lo inaprensible, lo infinito, es decir, todo aquello que escucha el lenguaje o discurso que crea realidad, constituye posible. El sitio parecido se comprende como lo salvaguardado por el lenguaje. En este punto, lo otro y lo femenino ocupan lugares comunes. Lo inhóspito e incomprensible escapa al lugar organizado por el falo. También se puede ubicar la tendencia que entraña la posibilidad de eliminar a lo otro en tanto femenino, en tanto rivalidad. Me pregunto, bueno, tengo muchas preguntas en este trabajo que está concluido. Lo otro en la retórica colonial se acerca en este punto a lo planteado desde Lacan. Bueno, el último apartado, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el orden significante es primero. Retomando los postulados de Alfredo en el texto El origen del sujeto en el psicoanálisis, donde ubica la lógica creacionista, creación que parte de la nada, del estilo, se comprende pues que el sujeto no es creado por sí mismo, por el contrario, es efecto del orden significante. Para tal efecto voy a utilizar 4 citas finales en Lacan frente a algunos postulados de Botero, y en algunos ya los mencioné, los voy a volver a leer. El mundo existe y existe antes del lenguaje. El hombre lo que hace es nombrar ese mundo, dice Botero. Enfrente pues puse una cita de Lacan. Ustedes conocen. Cuando hablamos del orden simbólico, hay comienzos absolutos, hay creación.
La siguiente cita de Botero dice: las palabras crean realidades conceptuales. Es una escritura que sella el futuro de la nueva tierra, que se presenta como un paraíso, se transforma en la opción de redención para el español y finalmente se convierte en la caldera del diablo. Enfrente, toma la cita del seminario 18 de la CAM. Al comienzo está la palabra, pero hay de todos modos posibilidad de que la palabra haya producido cosas durante los tiempos que no eran aún siglos. Finalmente, retomando a Fray de Simón, Botero refiere: si bien se trata de un otro modo desconocido, la potencia del lenguaje es capaz de obtener un sentido con tal de favorecer una rigidez, una definitiva versión de la historia. Del seminario 3 de Lacan, ¿qué es la palabra? Detengámonos un instante sobre este hecho. En líneas siguientes refiere: la palabra siempre es pacto, acuerdo. A modo de concluir. Bueno, para Botero el mundo está presente cronológicamente y materialmente antes del lenguaje. A diferencia en Lacan, donde no hay un comienzo como tal a partir del lenguaje, no hay un inicio sino creación. Más vale, hay un mundo a partir del lenguaje. El sujeto es definido por su historicidad, por las cadenas significantes y los discursos epocales. Y lo otro no es similitud, una forma de nombrar lo desconocido, y lo monstruoso es no similitud, entonces el otro se convierte a través del lenguaje como lo monstruoso. Esto da carta blanca para el español para eliminarlo. La palabra se convierte en instrumento que otorga divinidad a la aniquilación de todo aquello que no puede llegar a la perfección, al ser. Abro comillas. Todo aquello que no participa del ser no es, y lo que no es no puede existir. La palabra es la herramienta a través de la cual se destruye y se justifica, en tanto el hombre la utiliza para nombrar el mundo y para elegir la historia que desea contar. Bueno, a continuación está la bibliografía. En algún momento les interesa revisar alguna de las autoras, de los autores que utilicé. Muchas gracias. Buenísimos los trabajos de los compañeros. A Huille, gracias. A Leandro, a Aide y a Laura. Irungüera, que significa colegas, habilitamos el espacio de preguntas. Bueno, ahí se me... Hola, ahí está. Estoy medio cerca a algo, evidentemente. Bueno. Estamos con percusión de... Solamente es contigo. Estamos bien. Nos falta la viola. Algo tiene. Tenés un imán, Franco. Tenés un imán porque solo contigo algo pasa. Esta mañana. No. Hola, ahí está. Ahora sí. Bueno, voy con... primero agradecer a la mesa las presentaciones. Estuvimos hablando acá con Cari bibliografía para sumar por todos lados. Pero tengo, preguntas no muy bien definidas, pero respecto de lo que presentaste idea y por ahí en relación a lo de Lean, que no sé muy bien si se articulan o si Lean mientras escuchaba tu presentación y ahora por ahí lo que comparto puede también explayarse en algo. Vos planteabas hoy que, desde el PIC, la hipótesis de sujeto, ¿no? Tanto concepto, no se establece por el ser, no se establece por el ser. Y por ende, ahí dijiste, yo lo digo así, pero vos lo decís mejor, por ende no hay un objeto de deseo o no es aprehensible
de manera directa, dijiste hoy, ¿no? Y todos los problemas que trae la palabra objeto, ¿no? En ese sentido. Porque hoy Lean también, cuando trae el ejemplo y empieza a pensar un poco esto de el ejemplo de Lacan en relación a la lata, que es conocida, si la lata mira o no, la lata claramente, yo digo, un objeto. Parece más el relato de este chico Juan lo que articula una lógica significante y lo que despierta algo ahí en Lacan como efecto, ¿no? Más que la lata. No sé cómo piensa ahí esa categoría de objeto en ambos casos. ¿Cómo está pensado? Primero porque a nosotros trabajando en Apola nos traía todo un problema de qué estatuto es el concepto objeto del deseo, objeto causa, otra cosa. Y bueno, y ahí en Lean sí hay algo de eso, de la falta que es comúnmente asociada a división subjetiva, generalmente se la suele pensar. Como dijiste hoy, sorpresa, vergüenza, todo este tipo de efectos particulares. No sé qué responderte. No entendí mucho la pregunta. Lo de la lata me parece que funciona de esta manera. ¿Hay un estatuto de objeto? Sí, sin duda hay un estatuto de objeto. Lo que yo quería destacar simplemente era lo siguiente. Hay un estatuto de objeto occidental u occidentalizable, en lo cual nosotros le retiramos cualquier tipo de voluntad o ser a los objetos o todo lo que implica la lógica del sujeto-objeto, ¿no? La pasividad del objeto, la posesión del objeto, que no es transmutable a otras cosmologías. Eso es lo que yo quería dejar de destacar en primer lugar. También uno puede verse interpelado por, en el texto de Derrida, en el libro de Derrida que se llama el animal que estoy siguiendo y siguiendo. Él se pregunta, le pasa lo mismo pero con un gato. Se levanta desnudo, dice él, y de pronto se descubre mirado por un gato. Y en un momento, dice él que le pasa lo mismo que a Sartre, o sea, tiene la sorpresa, aparece el otro, o sea, un animal tiene todavía características de otro para nosotros y después dice, bueno, es mi gato nomás. O sea, hay como una variabilidad de categorías donde podías ubicar los objetos y los sujetos en nuestra cosmología. No sucede lo mismo en otras. Pero con Lacan la cuestión es que incluso se traspasa ahí porque vos podés ver una ventana, que también es un ejemplo de sartreano, que te genere la sensación de que está siendo mirado. O un cuadro que te genere la sensación de ser mirado. O sea, como que vos le das otredad o la posibilidad de sorpresa o de perturbación, ¿no? Pero me parece que ahí el problema yo lo entendía como una cuestión tópica. Como yo quedo descentrado en un momento. Pero ahí, en esta lógica, el objeto solamente remite a pasividad y a ser poseído por, en ese sentido. Pierdo yo la soberanía, en ese sentido. El objeto es algo que se posee, algo pasivo, que está en mi campo de acción. Yo termino siendo en este descentramiento un objeto pasivo, desposeído de la soberanía, y en ese punto se genera la perturbación. Eso es lo que yo quería destacar nomás. Parecía que eso no era posible en otras lógicas. Y me pareció que coincidía con la idea cuando ella decía todo el tiempo restringir. Me parece que es el modo en el cual no caer en la cosmología, en la cosmovisión. Restringir nuestro campo de acción, los conceptos con los cuales trabajamos. Bueno, eso te puedo decir. Bueno, como anticipé, yo lo que traté de hacer es un ajuste muy específico a ese recorte. En relación a esta aparición del objeto en cuestión, es Seminario 6, y seguí estrictamente el planteo de Lacan en ese punto, ¿no? Donde él va a leer ese primer asunto que
propone como la dificultad o lo que construye al deseo como malestar, ¿no? En relación a, bueno, con qué objeto se satisface. Ahora, y lo que esto implica. A mí me parece que esto yo lo estoy vinculando a una serie de capítulos, si ustedes quieren, que están en marcha y en investigación, y que es pensar cómo queda registrada el modo, la falta, que tiende a ser casi pensada como una condición, ¿no?, de naturaleza humana, y que creo que entonces habría que trabajar en la distinción de lo que implica el agujero en lo simbólico, ¿no?, que uno diría, porque eso sería falta, ¿no? El agujero interno del lenguaje, que sí, es evidente que habilita y da la capacidad de que el lenguaje, las lenguas, etcétera, pero ¿qué sería falta?, ¿no? Por otro lado, también el problema de la inscripción de la extracción del objeto, ¿no? Y ahí me parece que se abriría la complejidad en parte de lo que vos planteás, donde podríamos ahí interrogar, bueno, entonces, ¿con qué valor se opera en relación al objeto? Digo, si es de estatuto lógico, ¿por qué se lo lee como muchas veces queda leído en el lacanismo, yo diría en el psicoanálisis en general, por ejemplo, en relación al mismo plus de gozar, ¿no? Cuando el problema de esa pérdida en el origen, ¿no?, de la que se habla siempre, pérdida leída como falta. Entonces me parece que justamente el problema de la falta, en definitiva, trae inconvenientes con la noción de sujeto, pero también con la de objeto, como bien marcás. Y entiendo que, trabajar el problema del ser es epocal. Y creo que, en definitiva, lo que quería resaltar, más que nada, tomando como eje la cita del seminario de Alfredo. Eso. Claro, una cuestión, ahí lo que trabaja IDE está bueno porque la cuestión es que hay ciertos objetos que empiezan a ocupar un lugar particular, pero no es una característica positiva en el término de que lo podés ubicar. O sea, una jarra empieza a ocupar un lugar particular para alguien, pero no lo vas a encontrar en la jarra nunca eso. Entonces ahí necesitamos el estatuto lógico del objeto A. O sea, hay un elemento que está funcionando ahí que no puede ser ubicado en la positividad de la jarra. Pero cambia el estatuto del objeto, entiendo yo, pero no en su positividad material. Ay, perdón, agregaría algo, ¿no? Porque si uno a veces remonta esto al problema que la falta se funda porque perdimos la condición natural, ¿no?, yo ahí me remito estrictamente al planteo del texto de Alfredo sobre el Big Bang. Digo, porque en todo caso, eso que tiene que ver con ese Big Bang no articula, no hace causa hacia atrás. En ese sentido, podríamos decir, hemos perdido la naturaleza humana, ¿no? En ese punto creo que no podría plantearse en términos de pérdida, de falta. Hola. Ahora, para Aide, a ver si entendí bien entendí bien la diferencia. Que una cuestión es el deseo como malestar / insatisfecho vinculado a lo epocal cultural y la diferencia con el deseo como falta en ser como universal. ¿Entendí bien o no? Es que por ahí son dos aspectos. Yo entiendo que Lacan, eso es una lectura, si se quiere, de método, ¿no? Claro, yo puse a trabajar el malestar en la cultura en Freud y cuando leo esa frase en Lacan, que además Lacan retoma cuestiones
de lo político-social, un poco en contrapunto a Freud, yo entiendo que la respuesta de Lacan es a la condición natural, le opone falta en ser. Al ser del uno, digamos, de ese individuo, es la falta en ser, el ninguno, ¿no? El sujeto es ninguno. O sea, en ese punto yo diría, y sí, responder con la falta en ser, está bien, acordaríamos. Me parece que el problema es si se lo plantea en términos de universalidad o de invariante y no en términos epocales. Esa sería la síntesis. Aide, ¿no crees que leemos el agujero en el simbólico como falta porque lo leemos desde la perspectiva de un campo de presencia típico de la metafísica occidental? Podemos pensarlo como un operador que permite el movimiento en la estructura y allí no cabe ningún elemento fijo. ¿Sí? Sí, en ese sentido. Por eso me parece que con esto quise dar el puntapié inicial de un recorrido que intentó continuar, pero que justamente lo primero que se me planteaba como distinción era esto. Si en el orden simbólico, en la condición del lenguaje, ¿acaso no se juega esto? Claro, cierta metafísica sustancial. Está bien, sí. Bueno, agradecemos a todos, ya estamos a tiempo, así que hasta aquí. Muchas gracias por todos. Agüey YPM.